Me da gusto saludar esta mañana a Enrique Peret. Él es presidente de la US Mexico Foundation. ¿Cómo estás, Enrique? Enrique Peret, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Y bueno, ustedes han sido de los que firmaron, impulsaron esta carta junto con la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos, justo para que estén alineadas las cadenas productivas de los tres países. Me refiero obviamente de México, Estados Unidos y Canadá. Primero cuéntame cuál es esa interrelación que hay entre las tres cadenas. Es obvia, evidentemente sin, digamos, las cadenas completas, pues a veces no pueden operar en Estados Unidos. Incluso vimos al presidente Trump hablando al respecto y diciendo que eso no los iba a tener muy contentos. Ayer el presidente de México de alguna forma no se posicionó, pero sí daba señales de que probablemente llegarían a algún acuerdo. ¿Cómo explicar, digamos, esta profunda integración de las cadenas? Mira, Rodrigo, a ver, el contexto es evidentemente la pandemia, el coronavirus, y lo que ha sucedido es que pues en distintos países del mundo lo que hemos visto son listas de las empresas o industrias que pueden operar debido a la contingencia, ¿no? Las famosas esenciales y las famosas no esenciales. En el caso de México y Estados Unidos, la lista de industrias que Estados Unidos dejó operar es distinta a la lista de industrias que México está dejando operar. Y eso se entiende por los tiempos mismos de la pandemia. Estados Unidos pues va, digamos, 4 semanas adelantados en la curva, México va, digamos, 4 semanas rezagados, mientras en Estados Unidos estamos viendo que hoy, por ejemplo, el estado de Georgia ya decretó una reapertura económica. En México, pues apenas vamos subiendo la curva. Estamos a lo mejor a 3 semanas del pico de la pandemia. Entonces, esto lo que complica es, pues tú sabes, Rodrigo, que hay industrias, hay empresas incluso particulares que tienen una operación, digamos, en Reynosa, otra operación en Texas, otra operación en Michigan, y lo que hacen es que esta cadena de suministro se va integrando. Si tú cortas ese brazo de la operación en Reynosa, pues la industria en Texas y en Michigan tampoco pueden operar, ¿no? Son complementarias. Y esto, Rodrigo, pues lo hemos dicho por muchos años, décadas, ¿no? Cuando el presidente Trump amenazó el NAFTA, todos nosotros decíamos, no puedes amenazar NAFTA porque estamos integrados, te haces daño a ti mismo, te metes un balazo en el pie. Y yo creo que no se entiende hasta el día de hoy, Rodrigo. Esta carta de 327 industriales americanos, que muchos de ellos además participan en el Task Force de la Casa Blanca de la reapertura económica, le están diciendo a México, si tú no nos dejas operar, Estados Unidos no puede reabrir su economía. Y de ahí la importancia, Rodrigo, yo creo que en los próximos días, a lo mejor horas, vamos a tener que ver al gobierno mexicano tomar una decisión. Es una decisión muy difícil porque lo que tienes que permitir es que empresas muy grandes, manufactureras de un gran tamaño de operación, con muchos empleados, pudieran regresar a operar. Y esto evidentemente ante una pandemia pues te genera los riesgos de salud. Sin Eso duda. es lo que estamos enfrentando. Y ahí preguntarte, porque como dices, es un tema bien complejo, no es una decisión fácil. Incluso veía que ayer el United Auto Workers, el sindicato más poderoso del sector automotriz, se oponía, digamos, y vemos que incluso en la propia Unión Americana el presidente Trump determinó que sean los gobernadores los que vayan decidiendo. Hay un ambiente de protestas y unos que ya quieren que se abra la economía, etcétera. Parecería que el criterio de salud es el más importante, pero incluso en Estados Unidos hay mucha controversia, ¿no? Entonces supongo que no está sencillo para México entender en dónde sí y en dónde no, y cuáles sí y cuáles no. No está nada sencillo, Rodrigo. Es un dilema muy complejo. Este dilema pues viene desde el inicio, ¿no? Hay quienes dicen que la falta de empleo o la escasez de empleo, hay que recordar, hay casi 24 millones ya de desempleados en Estados Unidos que aplicaron al programa,
y también es un tema de salud. Al final del día, esta gente, hay mucha gente que vive al día, hay gente que tiene que comprar medicinas, hay gente que, vaya, pues le tiene que dar de comer a su familia, y esta gente lo que dice es, está peor la medicina que la enfermedad, ¿no? Yo prefiero salir a trabajar y arriesgarme a contraer el virus que quedarme en casa sin tener que comer. Ese es el dilema, ¿no? Y en México, bueno, pues tenemos grandes niveles de pobreza y muchas de estas empresas, mira, el sector de la IMEX, que es este programa que tú conoces bien en México, pues emplea en donde están casi todas estas industrias: automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, electrodomésticos, textil y confección. Pues emplean a 3 millones de personas y casi 7 millones de empleos indirectos, ¿no? Es por ellos, gracias a ellos, que tenemos una balanza comercial positiva con los Estados Unidos de casi 50 billones de dólares. Entonces, vaya, la decisión salud y economía es compleja, y hay que tomar en consideración, Rodrigo, que quien está tomando hoy las decisiones en México, digo, más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que es quien toma las decisiones, pues el Consejo de Salubridad, el consejo que hoy dirige el doctor Hugo López-Gatell, pues podría poner mucho más o priorizar mucho más el nivel de salud, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay reportes, digamos, por ejemplo, veía de Ciudad Juárez y tal, en donde a veces las condiciones no parecen ser las más óptimas, incluso cuando México ha determinado, tanto a nivel federal, como ya lo mencionas, con el subsecretario, así como a nivel estatal, y hay empresas que han mantenido la operación, parecería que no necesariamente en los niveles óptimos. ¿Cuál será el compromiso, digamos, en ello? Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, ¿no? Al final, supongo que la oposición del UAW quizás tendría alguna dimensión política, pero también, por supuesto, política me refiero de negociación, pero también, por supuesto, están las condiciones de salud. ¿Qué dirías con respecto a estas, mantener condiciones óptimas y garantizar, digamos, que lo importante que es la salud, pues pueda protegerse? Yo creo que ahí está la clave, Rodrigo, en ese balance, que las empresas puedan poner sobre la mesa los protocolos correctos para cuidar la salud de sus empleados. Poder operar, poder sacar productos, digamos, poder exportar, pero también cuidar de la mejor manera posible a los empleados. Yo creo que ahí es donde está pues la propuesta de las empresas que tienen que hacer al gobierno federal. La carta a la creación de los 327 CEOs que le escriben al presidente no menciona ningún compromiso ni ningún protocolo a llevar a cabo. Nosotros hemos estado diciéndolo, pues si vas a regresar a 5,000 empleados a trabajar a una planta automotriz o aeroespacial, tienes que tener los protocolos, si no, va a suceder lo opuesto. Exacto. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, que tú bien lo mencionas, un par de empresas que han tenido contagios graves, incluso muertes dentro de su propia planta, hoy están cerradas por completo y a lo mejor no van a abrir en 2 o 3 meses, o sea, puede ser contraproductorio. Los protocolos que las empresas lleven a cabo son muy importantes. Ahora, estamos hablando de empresas gigantescas, Rodrigo, que sí pueden tener protocolos. Algunas de ellas incluso pues producen muchos bienes, y este ha sido uno de los argumentos más importantes del Pentágono o de la propia Casa Blanca al decirle a México: nos tienen que ayudar en las cadenas de suministro. Es que muchas empresas en México producen bienes. Te pongo un ejemplo: baterías de litio que van inmersas en los ventiladores que se están ahorita necesitando en todos los sistemas de salud, o el cableado, el sistema eléctrico que va dentro de estos aparatos. Y bueno, sin eso, pues no se puede construir el ventilador, ¿no? Entonces, este balance, Rodrigo, este dilema entre economía y salud, y este balance entre los protocolos de salud de la industria y la reapertura, es bien importante. Ahora, nosotros lo que hemos dicho, nosotros como la US Mexico Foundation, pues creemos que estas listas o este trabajo se debió haber hecho pues hace 2 meses, ¿no? Si somos una región, si tenemos un tratado de libre comercio, si venimos operando 25 años de manera conjunta, deberíamos de haber tenido un protocolo para que las cadenas de suministro puedan operar
de la mejor manera. No se hizo, hoy estamos inmersos en esto. Creemos que se puede construir algún grupo de trabajo exprofeso y expedito que pudiera resolver esto. Sin duda. Enrique, gracias por tomar la llamada. Seguramente te estaremos buscando porque el tema, pues como dices, estaremos a horas o días, se tendrá que sincronizar, pero ojalá y como menciones no sea contraproducente y en ello está también, por supuesto, como dices, el compromiso de las empresas y el acompañamiento de las autoridades que le den su sostenibilidad, digamos, a este asunto. Muchas gracias por tomar la llamada. Un gusto saludarte, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Enrique Perret, el CEO de la US Mexico Foundation.